mapuche, es que nos salta el mapuche, nos salta el mapuche, es que 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 nos salta el mapuche. ¡Cámbiate la ropa, culiao! ¡Dale, culeo! ¡Dale, weón! ¡Sáquense la cara, mierda! ¡Dale, culeo! ¡Dale, culeo! ¡Dale, culeo! ¡Atájenlo al culeo! Ya, digo, entre 5 metros de distancia, usted sabe como periodista. Yo no estoy diciendo nada. ¿Cómo la lleva? ¿Cómo digas que me están escuchando? ¡Mira que mamá, no el señor Estado. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Nos vemos de nuevo en un nuevo jueves de En Cuarentena. Literalmente acá en Concepción, bueno, Talcahuano está con cordón sanitario, Coronel también. Así que seguimos en las mismas, los mismos procesos. Bueno, espero hayan tenido una buena semana y que, bueno, que lo que quede continúe muy bien. Peñi y Juan Carlos, Mari Mari. Mari Mari Peñi, Mari Mari Compuché, ¿cómo están a todos? Esperando que estén bien. Bueno, partimos con unos videos ahí que pudieron ver al comienzo, que de lo que vamos a conversar. Bueno, los sucesos de Curacautín, lo que sucedió el fin de semana y también lo que sucedió hoy día en la mañana en la Municipalidad de Tirúa, así que se viene harta conversa, Peñi. Efectivamente. Bueno, siempre nosotros con Juan Carlos tenemos más o menos una estructura de programas y temas que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Nos han propuesto varias ideas también distintas de personas y la contingencia, por supuesto, supera todo. Y aquí estamos frente a hechos terribles y, por supuesto, condenables que tuvieron lugar el viernes, si no me equivoco, ¿cierto? O el jueves de la semana pasada, no me acuerdo bien, viernes creo de la semana pasada. Y de donde han salido una serie de escenarios políticos, pero también cosas antiguas, conductas antiguas de la chilenidad, lamentablemente la chilenidad, y de la argentinidad también, si la cosa pasa a ambos lados de la cordillera, y que tiene que ver con el racismo. Me van a decir, muchas personas dicen que no es racismo, que es cansancio, que es agotamiento, que es siempre lo mismo, que hacen lo que quieren, que la justicia no hace nada y que se vieron obligados a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo justifica usted, si por ejemplo, recién estaba el video del que nos salta el mapuche, que haya personas que de forma grupal, en masa, griten estas consignas atendido a la circunstancia de ser de alguien? No porque, y a la circunstancia de ser, no de una opción que haya tomado en la vida, no porque sea de izquierda, de derecha, porque le guste andar en auto o no, o a caballo, sino porque se es, simplemente, porque se tiene una historia, contrapuesta también con la del otro, porque se tiene cierto fenotipo, porque se tiene ciertas demandas que son propias de esa historia, de ese pueblo, de esa cultura. Entonces, ahí es importante ver, bueno, qué es el racismo y queremos partir hoy por ahí con este tema. Bueno, quería mencionar
el racismo de partida, como concepto propiamente tal, empieza a mediados del siglo XX. Esto, el Tercer Reich es el que instala doctrinariamente lo que es el racismo, la superioridad de la raza. La superioridad, yo por el solo hecho de nacer ya soy, y tener una historia hacia atrás, que supone que vienen mis genes, o sea, yo soy lo que soy físicamente, pero también culturalmente, porque me lo transmiten a través de los genes mis antepasados, y mis antepasados son superiores a los tuyos, o a los de él, o a los de ella, porque simplemente yo soy ario, en este caso alemán, que fue una construcción de Hitler, por cierto. Y ese tipo de ideas apuntan no solo al hecho de ser, sino a lo que hemos logrado, a lo que hemos construido, como si las culturas hubiesen que construir más edificios o menos edificios para ser superior o inferior. Eso es una mirada muy cuestionada hoy en la antropología. Bueno, hay un autor que define más o menos las características del racismo, que es Taguieff. Y Taguieff dice, primero fase del racismo es la creación de doctrinas, de una ideología, que fue lo que hizo un poco Hitler. Segundo, la creación del prejuicio, lo cotidiano, ver esta diferencia, ¿cierto? Y tercero, es ya la práctica, en los hechos, cuando yo en forma espontánea y a veces inconsciente manifiesto una actitud de repudio, de rechazo, de persecución contra otra persona. Eso más o menos es lo que Taguieff entiende por racismo, pero hay otros autores que consideran de que estas características van separadas, que el racismo viene a ser solo la ideología. Entonces, y ahí no quiero ponerme latero, ¿cierto?, citando autores, pero Todorov, ¿cierto? Todorov menciona él es de la idea de la racialización. Y la racialización ya comienza en el siglo XVIII, cuando el ser humano y las investigaciones científicas empiezan a medir, de acuerdo a los avances, lo que hablábamos, de la biología, de la ciencia, y que supuestamente, bueno, de la medición de los cráneos, etcétera, que unas razas, como si existieran las razas, si no fuésemos todos de una u otra manera mestizos, esclavos, ¿ya? Se superpondrían a otras. Y eso terminó en las corrientes políticas que tomaron este pensamiento, que está muy difundido en la población igual, y ahí nace el nazismo, principalmente el nazismo, porque el fascismo en realidad no apuntaba a temas de raza, sí, culturales y todo, pero no de raza, como los nazis. Entonces, ese es el tema que queríamos abordar hoy, y ver un poco si en Chile ha habido racismo a lo largo de la historia, como podemos entender el racismo, solo discriminación, qué tipo de racismo, y en el fondo hasta el día de hoy. Peña y Juan Carlos. Bueno, esa es la editorial de Nelson, el momento en que empezamos a analizar un poquito lo que sucedió. Igual aquí hay hartas cosas que quedan en el tintero, Peña, yo creo. Porque la pregunta inicial, ¿en Chile existe racismo? ¿O son racistas los chilenos con respecto al pueblo mapuche? También hunde sus raíces más que en la teorización, obviamente, de qué se entiende por racismo en hechos concretos, en discursos concretos que se van transmitiendo y se van enseñando a los niños, a la casa, todo por medio de la escuela. La escuela como un mecanismo donde se va traspasando y se va enseñando el racismo de manera constante, generación en generación. No es extraño que, por ejemplo, los dichos de Benjamín Vicuña Maquena, este famoso discurso que lo pueden encontrar en internet, que se llama La ocupación de Arauco, o la ocupación de Arauco, sí, en 1868, donde él en su discurso habla de por qué se tenía que invadir el territorio mapuche, por qué se tenía que cruzar el Biobío en 1862, justificando obviamente el proceso militar. Pero ahí da una serie de características que son las que van después internalizándose en el sujeto chileno en este caso. Por ejemplo, él menciona que los mapuches son ahí, de ahí viene, son flojos, borrachos, violentos, traicioneros, mentirosos, una serie de epítetos que Benjamín Vicuña Maquena con los que cataloga al mapuche. Posteriormente nosotros vemos que ese tipo de discurso pasa a la prensa hace eco de este tipo de cómo se menciona el mapuche, el Mercurio Valparaíso y otros tantos periódicos más, en la misma época, en el 1860, 1870,
Y ya después este discurso pasa a los libros de historia, a los libros de enseñanza, donde ya se empieza a posicionar este discurso de que en este caso el mapuche sería el salvaje, el flojo, el borracho, etcétera. Durante todo el siglo XX no vemos un mayor cambio en los libros de historia y por ende no vemos un mayor cambio en la educación que haya permitido eliminar este discurso. Por lo tanto, nuestros padres y los padres de nuestros padres y quizás hasta hace poco, 10, 15 años, ya empiezan los libros de historia, los libros de texto a cambiar un poco el lenguaje. Entonces, yo no, antes, yo estaba un poco esperanzado con respecto a que las nuevas generaciones, el proceso que se estaba dando con el estallido social, las manifestaciones de apoyo hacia el pueblo mapuche por parte de la sociedad chilena, yo pensé que ya habíamos dado un paso más allá del racismo. Pero estos sucesos que pasan en Curacautín, estos gritos, estas consignas, el que nos salta es mapuche y otras tantas más, las golpizas que les dieron a personas, demuestran que interiormente, como bien tú decías también, a veces a un nivel inconsciente, está interiorizado este racismo. Y este racismo quizás en varias generaciones más puede que recién cambie, puede que recién desaparezca. Pero en este momento, en estos sucesos tan puntuales, bueno, digo sucesos puntuales porque fue un suceso que no había pasado hace mucho tiempo en Gualmapu, pero que saca a relucir sentimientos que están ahí, ¿no? ¿Qué otro ejemplo yo he visto hace poco? Lo que sucedió en Santiago con los inmigrantes haitianos con el tema del COVID, la enfermedad, ¿verdad? Esta pandemia. Sucedían que en algunos CITES, estos conventillos casi que era a la antigua usanza, que eran piezas donde vivían muchas personas que todavía se mantienen en Santiago lamentablemente, se enfermaban familias de haitianos y los vecinos chilenos, el chileno común y corriente, no estamos hablando de la élite, no estamos hablando de la élite económica o élite intelectual, eh, empiezan a gritar, a insultar a la gente haitiana por su color de piel, porque se vayan del país, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos también una muestra de racismo que ya no es contra el pueblo mapuche, pero sí es contra el haitiano, contra este inmigrante pobre que viene, el inmigrante negro. Entonces te das cuenta que el racismo está interiorizado en la sociedad chilena, solamente que teníamos una venda en los ojos y pensábamos que había empezado a cambiar, que ya no estaba, o que las nuevas generaciones ya no estaban con este pensamiento que les enseñaron en la escuela o en las casas, sino que está ahí presente, está vivo y aparece en estas situaciones. Mira, eso quería complementar igual lo que decías tú, ahí leer algunas citas. Bueno, Peña Pedro Cayuqueo el otro día en su Twitter citó a Edmund Rewell Smith, un estadounidense que anduvo acá a mediados del siglo XIX. ¿No era alemán Rewell? Parece que era alemán. Bueno, alemán. Sí, Le cambié la nacionalidad. es que el libro se llamaba Andanzas de un alemán en Chile, por eso me acordé. Entonces, alemán. Ellos desean que vuelvan los días del poder de los virreyes, cuando la voluntad del monarca se daba a conocer por medio de los parlamentos. Bajo la República de Chile, en cambio, los indios son tratados con un desprecio apenas disimulado. Y eso hay muchas quejas de los mapuches durante todo el siglo XIX. También, ya lo cité en otro programa, pero quería volver a citar al famoso Sarmiento, Faustino Sarmiento, expresidente de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, y que dice, se nos habla de gauchos, la lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso ser útil al país. La sangre de esa chusma criolla, incivil, bárbara y ruda es lo único que tienen de seres humanos. Lo hice respecto del gaucho, de quien construyó la Argentina rural y de paso fortaleció la Argentina de ciudad. Después dice, queremos colonos labradores que edifiquen casas, desmonten tierras vírgenes, que cerquen el desierto, y todo eso no lo hacen los emigrados de Nápoles, que venden naranjas por las calles de Buenos Aires, que se amontonan de a 200 y a 300 en las Californias, ni las mismas Francia, ni las mismas pueden suministrar a la República Argentina la clase de población que se necesita. Menester que se dirija a los países del norte. O sea, ya discrimina a Italia, discrimina a Francia, o sea,
Alemania, Suecia son probablemente sus referentes. Su referente. Después dice, y acá respecto a los mapuches, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos, a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene el odio instintivo al hombre civilizado. Esto tal vez no podríamos conceptualizarlo racismo propiamente tal, porque ese concepto que es un concepto que buscaba condenar a la Alemania nazi hacia el futuro, todo tipo de práctica que discriminar a la gente por el hecho de ser diferente físicamente. Algunos lo mezclan con culturalmente, pero bueno. Esto es lo que forjó la mentalidad, porque este caballero Sarmiento es uno de quienes fundaron la escuela, la educación en Argentina. Entonces, con una persona que tiene esa opinión y que la dice abiertamente en los diarios, entiendo que en otra época alguien dice eso hoy y lo pasaría muy mal, se fijan, probablemente nadie le aplaudiría y recibiría el repudio todo, al menos la apariencia. Pero Sarmiento fue el que dio las primeras inyecciones educativas y además del prejuicio ya generalizado en la sociedad argentina sobre los mapuches. Y acá en Chile fue Vicuña Maquena, Jaime lo ha dicho en varias ocasiones, que dicho sea paso, no excusamos a Jaime porque no está aquí hoy, porque nos avisó con harto tiempo de anticipación que tenía otra actividad ya comprometida, así que les manda muchos saludos y envía las excusas del caso. Y bueno, Jaime ha hablado varias veces de Vicuña Maquena, Juan Carlos lo acaba de hacer, y ellos forjaron la mentalidad del chileno del siglo XIX, las personas que sabían leer y escribir, obviamente. E imagínense, durante todo el siglo XX, las personas, en general, los que sabían leer y escribir, se entretenían leyendo el diario, se entretenían leyendo libros y novelas. No obstante que después con la llegada de la televisión ya eso se perdió bastante. Y la radio también. Pero con el tema de los libros, ¿quién fue el gran líder, historiador presente e influyente en todas las casas durante gran parte del siglo XX? Francisco de Encina. Y Francisco Encina es una persona que ustedes lo leen y no obstante que descalifica a todo el mundo porque trata de imbéciles, de descerebrados, trata a sus colegas, a otros historiadores y incluso a los del siglo XIX los detesta y él no cita fuentes. Dispara contra todo, Francisco Encina. Pero él se refiere muy mal contra todo, un riflero. Y él trata de indios, bueno, de flojos, borrachos, ¿cierto? Y él reconoce que no tiene conocimiento sobre la cultura mapuche y cita a este señor chileno-británico, ¿cómo se llama? He hablado varias veces de él aquí. Ya me voy a acordar. Las costumbres de los indígenas en América, unos tantos libros. Ya. Bueno, a él él es el que explica esta teoría de que vienen los mapuches desde afuera y dividen a una civilización supuesta que eran los chinches, que quedaron en los picunches, los huilliches y al medio los mapuches. Entonces él difunde esta imagen de que el mapuche nunca ha sido este territorio, que antes obviamente no se llamaba Chile, y finalmente la gente repite esto, y Encina se vendía desde los grandes tomos hasta colecciones pequeñas resumidas. Entonces Encina era la ley. Encina era lo máximo y se enseñaba en los colegios, y esa es la educación que tuvieron la mayoría de nuestros abuelos y la mayoría de nuestros padres. Ahora, mi generación por lo menos ya también estudiamos con Encina, pero ya hay Frías Valenzuela, ya algo de Villalobos también, que no eran muy distintos a Encina respecto a los mapuches, pero por lo menos, bueno, ahí va cambiando, pero las ideas no, pero los autores sí. Y esa es la materia prima para estudiar que tenían las generaciones, por lo menos de los 28 años hacia arriba. Ahora yo sé que ha cambiado. Y ahí, Juan Carlos, estoy de acuerdo contigo de que yo cosas, por lo menos no así de descaradas como el otro día se vieron, no deberían ocurrir, pero yo me niego a creer, de verdad, me niego a creer de que lo que hicieron estos sujetos el otro día fuera la municipalidad algo generalizado. De verdad yo creo que no se representan más que a ellos mismos y a un puñado de extremistas más, de tendencias extremistas, por supuesto, que pueden ser antimapuche o no antimapuche, que sean extremadamente amantes de un concepto de orden bien distorsionado, etcétera,
y que como forma de ofender a veces incluso el indio, tal vez ni siquiera lo creen, o si lo creen, pero yo creo que son minoría. No obstante lo cual, sí creo que hay mucho prejuicio con el mapuche, y generalizado, y finalmente son quienes están cambiando los padres, quienes están cambiando las viejas generaciones, son los hijos y los jóvenes, porque hoy los niños, es normal que a los niños hoy en el colegio no le hablan de los mapuches en pasado. Hoy en día a los niños se le habla a los mapuches como un pueblo presente. A los niños se les está enseñando nociones básicas, mapuzungún, sin duda que son básicas, pero los niños están creciendo con que el mapuzungún existe y es una lengua viva. Ya no ven, a lo mejor igual hay niños mapuches que les toca sufrir bullying en los colegios. Sin duda debe ocurrir todavía, pero ya no a las escalas que ocurría antes. Entonces, también, si al niño le enseñan en la casa que el indio flojo, que el indio acá, que el indio allá, que el indio acá, allá, obviamente que van a crecer, van a tener algún tipo de prejuicio. Pero sin duda, mi esperanza por lo menos, yo la coloco en los pequeños, y también en los adolescentes, que los adolescentes de todos los sectores sociales son los que han salido a sacar la voz respecto a estas cosas, y que les rebaten a sus padres, y que educan a sus padres en casa sobre estos temas. Y de verdad creo que la sociedad chilena ha ido avanzando, pero quedan personas como esta. Y que ojo, que también este es un negocio, porque lo que hubo el otro día fue un acto político. Sí, pero igual ahí, no sé, pues yo difiero un poco de ti. Yo tengo una visión más pesimista de esto. Creo que el racismo es generalizado, pero no se muestra, porque el Chile tiende mucho a ser como lo políticamente correcto también. El discurso que te van a, no sé, pues, no dices lo que piensas porque te pueden funar, por ejemplo. No dices lo que piensas porque ya no es correcto, pero no es que haya cambiado tu pensamiento, sino que lo haces porque ya no, políticamente ya no es correcto decirlo, ¿cachai? En ese sentido yo difiero de ti. Yo creo que sí, las nuevas generaciones, estamos hablando, no sé, por los jóvenes de 15, 20, 25 años, sí hay un cambio cultural importante. Pero de los 30 para arriba todavía se mantiene el discurso, creo yo. Ahí yo difiero de tu pensamiento. Sin embargo, igual hay que hacer notar que lo que sucedió en Curacautín sucede también en una zona específica. Curacautín y gran parte de los pueblos al sur del Biobío nacen como fuertes, para empezar. Entonces, ya, empieza el avance militar chileno hacia el sur del Biobío en 1862. Se fundan fuertes en diferentes partes, Lebu, Lumaco, Traiguén, Curacautín, así van avanzando el ejército por medio de los fuertes. Entonces todas estas ciudades que están al sur del Biobío tienen como bien decía Pedro, y también es un concepto que yo también lo pienso, tienen su ADN la idea del fuerte. La idea del fuerte, ¿cuál es su contexto? Nace para proteger a los de adentro de los que están afuera. ¿Ya? En este caso, durante el proceso de invasión, Victoria también me dicen acá por Instagram, también Victoria, en realidad todos los pueblos que están al sur del Biobío. El fuerte nace como una estructura que protege al que está dentro del que está afuera. Y en este caso el que estaba afuera era la población mapuche y la que estaba dentro era la población militar y colonos principalmente. Entonces, ¿cómo nacen estas ciudades? Es cosa de ir a visitarlas. Su conformación, ya sea por medio de los nombres de las calles, las principales familias, etcétera, y otras muchas cosas más, siempre son en oposición al mapuche, siempre son en oposición en el ensalzar la invasión militar en detrimento de la población que estaba ahí antes, que en este caso es la mapuche. Entonces, que haya sucedido en Curacautín y no haya sucedido en Concepción, yo creo que es importante hacer destacar, porque las ciudades al norte del Biobío tienen otra forma de relacionarse con respecto a la sociedad mapuche, porque para empezar eran ciudades que habían nacido hace, no sé, 300, 400 años atrás, ya había pasado mucho tiempo de que la población mapuche viviera ahí de manera masiva, mientras que las ciudades del sur del Biobío tienen ese concepto, nacen por mucho tiempo y tienen que protegerse a sí mismas de los mapuches. Entonces, siempre se aspira a alejar al mapuche dentro de esas ciudades, ya sea identitariamente, culturalmente, en cuanto a, en un tiempo también poblacionalmente. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en 1930, 1920, habían discusiones en Temuco, uno revisa los diarios, y hablaban del cordón suicida.
Ya, el cordón suicida, en realidad ellos mencionaban, el cordón suicida de las ciudades eran las comunidades mapuche que rodeaban las ciudades y que no les permitían crecer. ¿Ya? Entonces estas ciudades fuertes que nacen primero para proteger a los de adentro de los de afuera, en un momento cuando van creciendo, sienten que la población que está afuera, que es población mapuche, no los deja crecer incluso. ¿Y cómo mencionan a las comunidades mapuches que los rodean? Como cordones suicidas. Y eso durante todo el siglo XX. ¿Ya? Entonces, no me extraña que en Curicautín o que en otras ciudades del sur del Biobío hayan sido las ciudades que disparan estos conceptos racistas o estos conceptos en oposición a los mapuches, porque nacen así, nacen bajo esa identidad. Y no sé, ir a la plaza de cada de esas ciudades y ver los cañones apuntando hacia el territorio, que son los mismos cañones que mataron a miles de mapuches. Entonces me hace dar cuenta de que en realidad esas comunas tienen esa identidad y es difícil hacerlas cambiar, por lo menos desde la élite blanca o las personas que no son, ya no blancas, pero me refiero como la gente que se declara no mapuche, por lo menos. Y la gente que también son descendientes de los colonos, ya sean chilenos, chilenos pobres que llegaron al territorio, o extranjeros, que en este caso serían alemanes, italianos, suizos y otros más. Sí, y quiero complementar eso, estoy completamente de acuerdo contigo. Poca gente sabe que lo que ocurrió en Quinquén, durante todos los 80 y por lo menos hasta la mitad de los 90. En Quinquén, los pehuenches siempre han estado en Quinquén. Y resulta que un día llegan unos señores, la sociedad La Muliat Lledó, y compran estas tierras. Por supuesto, los pehuenches nunca supieron de la habían comprado a otro que a su vez la había comprado a otro y que las había inscrito a su nombre. Y ellos siempre habían estado ahí. Y como ellos cuidaban los pehuen, estaban en el conflicto con estas sociedades que estaban talando los pehuen. Entonces la primera pelea, esto fue en plena dictadura, fue que no talen el pehuen. ¿Y qué hizo la dictadura? Le encontró razón. O eso fue con él. No, sí, le encontró razón y tuvieron que indemnizar a estos señores de la Muliat Lledó porque no le afectaron su derecho de propiedad y no les permitieron talar el pehuen. Después demandaron a los pehuenches para sacarlos de ahí por usurpación, ¿se fijan? Ellos nunca, o sea, los más viejitos habían nacido ahí y obviamente que sus papás antes, por el tema de que la cordillera no era frontera, pasaban de un lado para otro, pero siempre su linaje estuvo asociado a ese lugar de Quinquén. Y los demandaron por usurpación y el intendente militar de la época, por ahí en nuestro libro citamos su declaración, considera, creo que los trató hasta de sinvergüenza, los Lledó y la Muliat. Y misteriosamente se detuvo el juicio, para beneficio de los Peñi y Lamián, de Quinquén. Llega Elwin, el gobierno de Elwin, y dice, bueno, y a todo esto, el alcalde ¿por qué está hablando de esto? De Curacautín, era un señor Lledó, y que era de los sectores de derecha más dura. Y este señor Lledó, alcalde, varios periodos, era uno de los accionistas de esta empresa. Al final, el gobierno de Elwin llegó a un acuerdo donde el Estado le compra las tierras a esta empresa y fueron no sé cuántos millones de dólares. O sea, fue un platal. Y ahí los pehuenches pudieron quedarse ahí. No obstante, hubo muchas voces que estaban indignadas de por qué se le daba este beneficio a este grupo de, entre comillas, chilenos que no eran dueños de esa tierra. Entonces, efectivamente, Curacautín tiene una historia pasada, la primera, la más remota, digamos, desde su fundación, hasta la inmediata, de lo mismo, exactamente lo mismo, la misma lógica, ese ninguneo a los Peñis y Lamien porque tenían que someterse a las reglas del juego del Estado en este caso. Ellos siempre estuvieron ahí. ¿Qué dicen las redes sociales, Nelson? A ver, en Instagram dicen no, hay un mensaje interno. No, en Instagram no han comentado. Han mandado saludos más que nada en Instagram, como Mari Peña y Mari Lamián. Varios saludos. En YouTube hay unos comentarios bien buenos.
Dicen Elías Saskatchewan, dice, bueno, aparte del racismo también hay mucha mapuchefobia, los montajes de tazas Molotov y otros, es exactamente lo mismo que hace el gobierno español contra los catalanes, acusándolos de terroristas e inventando que crean bombas. John Sarratz dice, el racismo va de la mano del clasismo, es cierto, el famoso roteo sigue vivo. Millapan 01 dice, ¿puedo hablar de la marcación Painemal? Sí, un breve paréntesis. En la marcación Painemal ocurrió algo muy lamentable, que un chileno, un colono chileno, se le había perdido un ganado y culpó a un peñi. Entonces, los tribunales estaban bastante alejados, imagínense en esa época, caminos malos, y un colono alemán se había instalado como una pseudo autoridad. Entonces fue donde él y citaron a este peñi. El peñi fue para allá y le dijeron, tú te robaste esto. Y el peñi dijo, no, yo no me robaba esto. Tú te lo robaste, al final lo condenaron como culpable, y la sanción fue que lo marcaron como ganado, para que todos sepan que era un ladrón. Dicho sea de paso, estos grupos poderosos, algunos colonos con mucho poder o ciertas élites de la época, eran brutales también con sus peones chilenos. O sea, el mapuche se la llevaba doblemente pelada, como se dice, ¿cierto? Pero el chileno también se la llevaba complicada. Sí fue... Bueno, después dice... Bueno, ese es el caso de la marcación Painemal, y generó un levantamiento mapuche, una marcha de cerca de 3.500, 4.000 personas en Imperial, a comienzo del siglo XX. 1912 más 1912. 12 por ahí. O cuando en Coscos mataron a la Lamien Nieves Añanco Yem. Yem significa que ya falleció, que no está. Lo que llegó al Parlamento en 1907, justamente por el racismo y las quemas de ruca en el sector. Las quemas de ruca eran comunes. Yo quiero contar la historia, muy breve, de algo terrible que sufrió el peñi Ramón Melín. Él falleció ya el año 2012 con cerca de 100 años. Y él me contó de que, estamos hablando de una conversación que tuvimos hace como 10 años atrás, de que, y la tengo grabada, autorizada por supuesto por él y su familia, de que sus papás vivían en la zona entre Lumaco y Purén, el señor Melín. Y un día se fueron a trabajar, vuelven y le tenían la casa, llegaron, los carabineros de la época. Le dijeron, señor, tiene que retirarse de aquí. ¿Y por qué? Si yo tengo la escritura. Tiene que retirarse. Si no, le vamos a quemar la ruca. ¿Pero cómo? ¿Dónde voy a vivir yo? Y la cuestión... Bueno, le quemaron la ruca, y el patrón de fondo que estaba ahí, obviamente se tomó el terreno, le colocó cercas, y el papá fue al juzgado de indios, que así se llamaba. Estuvo litigando cerca de 30 años. No me acuerdo si fue el papá o la mamá que murió en ese periodo. Y parece que cuando ganan el pleito, porque lo ganaron, y ya se ve obligado después de 30 años de devolverle las tierras, creo que parece que fue la mamá la que murió primero, fallece el papá, y quedan los hermanos. Eso le pasó a los Melín. ¿Qué hacían ellos? Mientras tanto vivían prácticamente de allegados en otros lados, semi-indigentes, y Ramón Melín lo que hizo fue finalmente que él se dedicó a trabajar y compró un terrenito, después arrendaba ese terrenito, y así fue hasta que le fue muy bien en la vida. Pero eso que le ocurrió a él le ocurrió a mucha gente. Les quemaban las rucas, ¿no? Y si se oponían, les quemaban las rucas con ellos adentro. Y de hecho, cuando había corridas de cerco contra los mapuches, y los mapuches iban a reclamar, los sacaban a balazos, y con el ayuda de la fuerza pública. No obstante que sea ilegal. Porque si es ilegal, bueno, demándame, en juicios de 20 años. Era muy complejo. Bueno, acá, hacer un paréntesis con respecto también a eso, que bueno, la invasión militar fue por parte de agentes del Estado en este caso, 1862 hasta 1885 aproximadamente, pero después toda la violencia que se dio en el territorio mapuche al sur del Biobío desde 1885 hasta 1930 y más incluso obviamente, fue hecha por particulares. Fue hecha por la sociedad civil, no fue hecha por militares mandados por el Estado. La violencia, las quemas de rucas, los asesinatos de mapuche por manos de colonos, las corridas de cerco, los balazos, todas esas cosas fue hecho por la población civil. Entonces, aquí como que siempre nosotros en un momento como que ya vimos en el Estado o en el ejército o los carabineros, vimos como lo negativo, ¿verdad? Como que eran los que hacían las cosas contra los mapuches. Pero no olvidamos que fue la sociedad civil por más de 30, 40 años la que generó eso también.
generaba esa violencia, y no estamos hablando de una violencia de una golpiza, estamos hablando de quemarte la ruca con toda la familia adentro, estamos hablando de asesinato. Y se la llevaban gran parte del tiempo sin castigo. Entonces, ahí hay un punto que también hay que tener en cuenta cuando analizamos los sucesos de ahora, donde la población civil es la que genera este tipo de conducta, ¿ya? Entonces, no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido ahora y que la gente explotó y que muchas excusas, sino que algo que ya había pasado antes. Entonces, también la memoria tenemos que refrescarla respecto a eso. Dale, no. Ahí voy a hacer un comentario, pero para terminar de leer los mensajes, bueno, Lalamín Yanequio Quillén Chihuailaf dice: Mari Pulamien, esa es una pelea que he tenido por años con mi padre, mi hermano y familia en general. Siempre se han quedado con la visión de los mapuches que da la escuela y la prensa, y hablan de ellos de un modo despectivo, pero sin interesarse en conocerlos realmente. Esa es una tarea que yo me di, y me gustó tanto lo que he logrado conocer que me decidí a enseñarles a ellos y acercarlos un poco al otro lado de esta historia. Pero no ha sido fácil, en lo absoluto. Siempre va a ser difícil también, siempre. Pero hay que hacerlo, y hay que ser constante, y es la mejor manera de educar desde la casa. Y el colegio, menos mal, ha ido cambiando estas cosas, pero la casa es lo clave. Después, Ana Bulnes Carilao: la Araucanía es la región más racista que existe. Se ve en institución de educación, de salud y educación, y uno lo escucha. Piensan que uno no se da cuenta, pero son unos pobres más del montón. Mencionar ahí de que ya no lo hago, pero y lo he comentado antes del programa, pero pasando peajes, por ejemplo, yo a veces le hablo en mapuzungún a la gente, y les da lo mismo en general. A este lado algunos lo encuentran simpático, contestan, hacen preguntas, pero a mí me ha pasado que de Cañete hacia el sur, de Coyipulli hacia el sur, generalmente la respuesta es violenta. Yo no soy mapuche, disculpen el término que voy a ocupar, usted me está hueveando, me dice. Y uno, claro, mejor no lo quise hacer más porque está ese prejuicio. O sea, si yo le digo a alguien, usted es mapuche, muchos se lo toman como una ofensa. ¿Por qué? Se enojan. O sea, y si yo le Hay dijera, gente, ¿cómo? se enoja mucha gente, lo Se toman como un enojan. insulto. Pero ¿por qué hacer un insulto? Y si le digo usted alemán, a lo mejor se va a ofender igual, porque tal vez se considera culturalmente inferior al alemán y yo me estoy burlando de él. Entonces, ese es un problema que también lo hemos hablado en otros programas, que el chileno está estamos en nuestra formación cultural todavía, y todavía miramos a Europa con los ojos abiertos, la boca abierta, y Estados Unidos, y hoy en día Asia también, Japón, Corea del Sur, y otros miran a Rusia y a China también como ejemplo, y no nos miramos nosotros mismos como chilenos. Y esa cosa de que estamos por sobre el mapuche. Pablo Marimán ha sido muy categórico con la relación del pueblo chileno y el pueblo mapuche, ha sido muy duro en sus análisis. Él habla de la traición del bajo pueblo chileno hacia el pueblo mapuche, me parece. Sí. Y Mari desde Sydney, Australia, territorio aborigen, dice la Mari Chihuahua. Mari también. El Peña y Marco Huichuleo, exactamente, hablan de dignidad, pero no es solo un doble discurso. El chileno siempre y nunca va a cambiar de ser racista y clasista. No sé de qué se sorprenden ahora. Moni Silva dice: la xenofobia es racismo. Que la xenofobia apunta más a lo cultural, el choque cultural. No tiene que ver necesariamente con la raza, tiene que ver con que el tipo tiene una forma diferente de concebir los espacios públicos, por ejemplo. En Bolivia, los aymaras, y pasa mucho también con los aymaras de Perú, y que cuando vienen a Chile, a veces hacen en algunos barrios de Santiago sus fiestas y sacan sus mesas a la calle. Y ahí comen, festejan, y eso les choca obviamente a los vecinos chilenos, porque estos tipos están invadiendo mi espacio, me meten boche, y la gente come dentro de su casa. Y ahí vienen los choques culturales. Ahí la pregunta es: ¿corresponderá que alguien venir, ahí está el dicho, a donde fueres a lo que vieres? ¿Alguien vulnera el derecho de alguien? ¿Tienen que respetarse? Es una pregunta súper compleja. Los mapuches son chilenos, no son otra raza, dice Mauro Calvanese. Mauro, mire, le respondo a eso. Primero, no es raza, es cultura. Estamos hablando de la raza. Hay otras personas que dicen la raza humana, no, especie humana. La raza es un concepto que está totalmente desacreditado.
Cuando uno habla de mapuches en relación a chilenos, la diferencia es cultural, es histórica. Yo como chileno no tengo la misma cultura y probablemente usted, no sé si usted tendrá ascendencia mapuche, pero si usted es chileno, es calvanese, debe ser ascendencia italiana y tal vez por otro lado también. Su cultura y su historia no va a ser nunca la misma de un señor Calfucura, de un señor Millán, un señor Treupil. Eso en cuanto a historia. Y en cuanto a nación, cuando se hace esta diferencia entre mapuche y chileno, se refiere a nación. Y cuando hablamos de nación, no estamos hablando de dividir Chile. Estamos diciendo que son grupos humanos que cada uno tiene una historia en común, que se siente orgullosa de ella, la vive actualmente con fuerza, con energía, y se proyecta hacia el futuro en cuanto a lo que son. Y eso es lo que nos diferencia entre mapuches y chilenos y aymara, y es lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Nueva Zelanda, Australia, Bolivia, Ecuador. O sea, le pongo ejemplos desde países neoliberales, capitalistas, hasta países que han tomado un giro más de izquierda, que han entendido de que un Estado puede ser un país compuesto por distintas naciones. Eso es todo. Usted puede ser chileno, el otro mapuche, pero todos viven y son de Chile. O el mapuche de Argentina, ¿cómo le va a decir los mapuches son chilenos? ¿Y qué pasa con los mapuches que están en Argentina? A eso no la que se refiere a la gente con Mira la respuesta de abajo de ese comentario. Hola amigos. A ver, veo una carita de risa de Marisol Meli. Pero Efraín, voy a ver primero Efraín Vázquez Lobos. Hola amigos, ¿qué les gustaría o cuáles creerían que sería una de las soluciones que se den a futuro para el conflicto que hay en hoy? Justamente eso iba a conversar después. Y acá en Argentina son chilenos, jajaja. Eso pasa, pues, Mauro. Si al final, donde usted, acá en Chile, nos enseñaron de que, miren, todavía no me puedo acordar el nombre del antropólogo pero él fue uno de los que dijo, Ricardo Lacham fue el que planteó que los mapuches vienen de Argentina principalmente y que era un pueblo que había llegado aproximadamente unos 100 años antes de que llegaran los españoles. Había un pueblo llamado mapuche que cruzó la cordillera y que se metió como en la parte donde está Temuco más o menos y empujó al pueblo Picumcha hacia el norte y al pueblo Huilliche hacia el sur. Entonces, y se estableció en medio. Entonces, eso serían los mapuches, según Lacham. Esa teoría la planteó en 1936, fue bastante criticada en la época. De hecho, a mí me extraña que haya sido utilizada para el currículum escolar durante todo el siglo XX. De hecho, Tomás Guevara, que fue otro etnógrafo de la época, lo dice que está equivocado, que hubo una discusión académica en ese tiempo. Yo tiendo a pensar de que se utilizó en el currículum escolar la teoría de Lacham, esta de que los mapuches venían de Argentina, para justificar la invasión. Porque si los mapuches venían de Argentina e invadieron a otros pueblos acá, entonces lo que hizo Chile al cruzar el Biobío fue lo mismo que hicieron los mapuches, entonces moralmente no puedo ser condenado. En Argentina pasó algo parecido. Se plantea incluso hasta el día de hoy de que los mapuches cruzaron la cordillera y que invadieron lo que es las Pampas argentinas y que los mapuches por ende son chilenos. Entonces lo que hizo Argentina al invadir la Patagonia, invadir todo el territorio mapuche del otro lado de la cordillera, fue lo mismo que hicieron los mapuches, entonces moralmente también son tan libres de polvo y paja. Así que ambos países se tiran la pelota respecto a eso, pero bueno, las investigaciones arqueológicas actuales dan cuenta de otra cosa, así que los mapuches están acá hace mucho tiempo, más de 2000 años, 3000 años, así que no... Eso, Mauro. Respecto a eso, complementar con Juan Carlos, hay otros autores, el mismo Tomás Guevara, que los mapuches habrían venido de Perú, otros hasta de Grecia. Por ahí anda circulando algo que, perdónenme, no quiero descalificar, y que la gente lo comparte con total liviandad, que los mapuches vienen de Asia porque atravesaron el estrecho de Bering, o sea, 12.000 años creo que son. Es que ningún pueblo que hoy existía en esa época, ninguna cultura que hoy exista, ninguna nación. Y bajo esa misma lógica, el estrecho de Bering, bueno, lleguemos, y el que crea en la Biblia como fuente histórica también y de fe, lleguemos a Adán y Eva, entonces, y todos somos adanistas y evistas, y no existen los alemanes, los franceses, nadie existe. Entonces, reducirlo a eso, de verdad, es como quitarle seriedad a la discusión. Y bueno, Tilman Bullock, del Museo de Angol, plantea que los mapuches eran de acá, pero le pone nombre Cofqueche. Así hicieron burla de él, de hecho, otro académico. Tom Dillehay,
y otros arqueólogos ya han encontrado material, como decía Juan Carlos acá, que acredita que los mapuches son de antigua data este territorio. Lo que pasa es que antes no se podía hablar de una cultura idéntica a la de ahora, porque los pueblos van evolucionando, van cambiando en una u otra cosa, a lo mejor. De hecho, los chilenos de hoy del siglo XX, me atrevería a asegurar que tenemos un acento y una entonación totalmente diferente a las del siglo XIX. A lo mejor un chileno del siglo XIX nos mira a nosotros y dice, este tipo no es chileno, ¿cómo vamos a ser los chilenos así el día de mañana? Porque vamos cambiando, y a eso se le llama cultura proto-mapuche. A las anteriores los arqueólogos le dicen así, no me gusta mucho ese nombre, pero le dicen así. Bueno, Nancy Ríos Rivera Huencho dice, la verdad que el pleitecismo no ha cambiado nada desde esa época hasta ahora. En los chilenos peones de dueños de fondo y hoy los asalariados fachos pobres, las grandes empresas forestales. En cambio, yo desde niña en la escuela básica, cuando me señalaban de mapuche, siempre dime a mucha honra. Bueno, de ahí yo creo, bueno, saludos desde Coracautín. Aquí algunos estamos avergonzados, pero hay mucho racismo en los comentarios, en las redes sociales y en la calle. Ha salido toda la mierda de la pacificación. Natalia Vogel, tal cual, cuando he saludado en Mapuzungún a personas no mapuches, se sorprenden y se ofenden. Pero claro, si les dijera hello, responderían al tiro, qué triste. Yo creo que también se ofenden si uno les dicen hello. ¿Qué pretende lucirse? O me está mirando huevo, no sé. Raza y nacionalidad, ¿es lo mismo? No, de hecho, Brisa Araya Canillo dice, nacionalidad, como le decíamos a Mauro, raza es un concepto que hay que erradicar, ¿sí? Tenemos diferencias fenotípicas, de fenotipo, pero raza es... En los perros hay raza porque los perros los cruzan unos con otros para que tengan una determinada forma y sean el ovejero alemán, que hoy es muy distinto al ovejero alemán de los años 20, por ejemplo. Ahora un perro más chico, alargado, con patas de rana, le dicen, ¿cierto? Hay una raza construida, pero los seres humanos, los nazis trataron de hacer eso, por eso ya hablaban de raza, los nazis. Entonces, pero nacionalidad tiene que ver con lo que conversábamos, una serie de elementos. Y ojo, los nazis, ¿cómo definían nación? Lo definían en base a raza, territorio, que es la corriente alemana de nación. Raza, territorio, cultura, lengua, historia. Y los franceses, que es la corriente que sigo yo, es lo mismo, la raza la excluyen, pero lo mismo, pero orientado a esa historia en común. Y da lo mismo si uno es negro, blanco, amarillo, es rojo, celeste, es naranjo. Luego dice Ana Burles Castillo, jaja, en Lumaco más del 50% de la población es mapuche, según el último censo, y quieren ver gringos los perles. Yo feliz con mi comunidad de campo. Miren, antes de seguir, tenemos hartos comentarios, podríamos estar leyendo. Quería mencionar un poco, y aquí comentarlo, Juan Carlos, antes de que se nos vaya el programa, que hay que tener cuidado de caer en el área chica y en la cosa chica. Normalmente cuando pasan estas cosas, o sea, ojo, cuando digo cosas chicas me refiero a que nos quedamos con la contingencia y no con lo macro. No estoy diciendo que no sea importante. Cuando hablamos de lo que ocurrió el otro día, independientemente de que los Peña y Lamien que se tomaron en municipio lo hayan hecho de forma pacífica, que la gente dice que las tomas pacíficas no existen. Sí existen, señora, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia. Gandhi, en Estados Unidos con Martin Luther King se hicieron cosas de este tipo, y así en otros casos. Y de hecho los indios terminaban ellos siendo agarrados a coscachos por los ingleses. Pero más allá de caer eso, de ver eso, si es justo o no es justo lo de la municipalidad, o si es justo o no es justo de que hayan ido a sacarlos de la municipalidad, en forma violenta, por supuesto. Hay una cosa macro, hay una cosa mucho más grande que está detrás, que esto que venimos hablando con Juan Carlos, que el conflicto viene desde mucho antes. Y ahora estamos enrollados en agosto de 2020 con lo que ocurrió el otro día en estas tres comunas. Que el elemento nuevo ahora en estos últimos 20, 30 años, que hubo participación de civiles. Pero dentro del siglo XX ha ocurrido muchas veces la participación de civiles. Y hace 2 años atrás estábamos con el asesinato del Peña y Catrillanca, donde fue todo terrible, se analizó todo, pero había otra vez algo más macro, porque lo que le ocurrió a Catrillanca es parte de una historia, y lo que ocurre ahora es parte de una historia, y la quema de camiones es parte de una historia, y los forestales que están ahí, los contratistas, son parte de una historia, lo que les pasa, de la historia a los otros, y ellos están al medio también, igual que los mapuches, en mi concepto, y las forestales
tienen todo asegurado, ellos trabajan sus materiales y punto, nadie les dice nada, nadie se cuestiona el modelo forestal, y al final terminamos discutiendo sobre los tipos que entraron a sacar a la fuerza a los Peña en Lamien y los Peña en Lamien que se tomaron en el municipio, y eso es todo lo que se habla en redes sociales, pero nadie habla de cómo solucionar este conflicto, o cómo, que no lo vamos a solucionar ahora, a lo mejor lo vamos a solucionar, si tomamos buenas decisiones hoy, lo vamos a solucionar en 50, 60 años más, probablemente vamos a estar muy ancianos nosotros, nuestra generación, o muertos. Pero eso es lo que tenemos que aprender de estos acontecimientos. Ver las cosas en perspectiva histórica y desde arriba. No meternos en el bosque eucalipto y ahogarnos y quedarnos sin agua y morirnos finalmente en la discusión chica. Volví. ¿Volviste? Sí, disculpa. Se me acabó la batería de la cámara, así que tuve que cambiarla. No te preocupes. Pero, bueno, acá dice aquí, en Australia, dice Laranín Guancho, el gobierno no ha entendido nada, dice, el territorio del norte está totalmente intervenido y es ese territorio donde se aglomera la mayor cantidad de aborígenes, o sea, los dueños de esta tierra sagrada. En este lugar la juventud aborigen son discriminados y encarcelados, 432 muertes de aborígenes custodios inculpables, entre paréntesis australianos. Interesante lo que cuenta. En Sudáfrica, por ejemplo, bueno, todos conocemos la historia del apartheid, ¿cierto? Que fue terrible, pero hoy en día se está viviendo el contramelón. Hoy en día los granjeros blancos, que tienen el 80% de la tierra rural en Sudáfrica, están siendo atacados por turbas de negros, que en realidad pertenecen a distintas primeras naciones, pueden ser los Tswana, los Zulúes, entre otros, y los atacan y hay asesinatos de ellos, y eso pasa todos los días. En eso terminan estas cosas, cuando no se controlan bien. Y una de las críticas que se le ha hecho a Nelson Mandela ya es que no obstante que logró una transición pacífica, tuvo grandes logros Mandela sin duda, pero nunca tocó la cuestión tierra. Creó una especie de comisión, ¿cómo se llamaba esta peña del año 92? Hasta donde estuvo Bengoa, que creo que él presidió. La Comisión Verdad y Nuevo Trato. Que sí, creo que fue esa. Comisión Verdad y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, una cosa así. Y esa, claro, habló de todo esto que estamos hablando, de lo que estamos conversando ahora, se habla ahí, está constatado, pero eso no se ha traspasado a las bases, la gente no tiene idea de eso, no sabe lo que ocurrió. Y tampoco se habló de la cuestión tierra y territorio, porque no es solo de tener la tierra por tenerla, sino que hay sectores no menores del pueblo mapuche, y ojo a los que están escuchando, mapuches que son de derecha, incluso pinochetistas, dicen, bueno, yo soy mapuche, yo estoy de acuerdo, dicen ellos, con Pinochet, pero ¿por qué yo mapuche tengo que seguir sometiéndome a las reglas del Estado chileno? ¿Por qué no se me respeta mi cultura, mi cosmogonía? ¿Por qué se permite que grupos religiosos ingresen a mis comunidades y amenacen con el infierno a gente muy desvalida en términos de repente de educación, etcétera? Eso es violento. Y se lo cuestionan, y también mapuches que son de izquierda, y mapuches anarquistas, y mapuches que no les interesa la política, y mapuches que son religiosos, también se cuestionan, y ahí viene esta discusión de la autonomía, que, insisto, autonomía no es independencia. Los vascos tienen autonomía, el País Vasco, hay distintos tipos de autonomía. Entonces, por favor, no se asusten cuando la gente habla de autonomía, de que Chile se va a dividir en 10 y que ahora ya los chilenos no somos chilenos, que somos otra cosa. No, los chilenos vamos a seguir siendo chilenos y los mapuches van a seguir siendo mapuches. No sé si quiere agregar algo a todo lo que he dicho, JC. No, es que me perdí harto de lo que dijiste, disculpa. Pero sigamos con los saludos, bueno, con los comentarios. Dice José Luis Gómez Jara, saludos desde Padre Las Casas, acá resistiendo desde la escuela. Soy profesor por acá en una escuela básica y el tema del conflicto del Estado chileno con los mapuches es muy sensible. Luchamos contra eso también. Duele ver cómo un problema que no han podido resolver los gobiernos chilenos ha generado un odio entre el mapuche y el chileno. Daniel González Sáez, el racismo no desaparece, se transforma o evoluciona. Siempre nos diferenciamos con lo distinto o de quien nos sentimos superiores. Es la peor parte de los seres humanos. Incheman, que dice, claramente esa teoría es para justificar la invasión, la de Latcham. Siempre se ha utilizado la estrategia indirectamente para someter al pueblo mapuche, porque para el tal llamado progreso, el ser mapuche no coincide y no va a la par con la explotación y monopolización del territorio.
Y Claudia Hidalgo plantea recordar que la protesta pacífica comenzó con las feministas, luego Gandhi sigue ese ejemplo. Abrazos. Eh, ¿Leyendo Instagram ¿Ya? o Facebook? ¿Cuál estás leyendo tú? Facebook. Ah, ya. Entonces, mira, bueno, estos días han habido varios programas donde se han discutido estos temas. Ha generado bastante ruido lo que sucedió en Corea. El otro día en Mentiras Verdaderas, me parece, de la red estuvo Pedro Cayuqueo, el Peñi, hablando sobre este tema y posteriormente a él hubieron como tres economistas y esta periodista que está últimamente en boga, no me acuerdo, Alejandra Matus. Y estuvo Fontaine, Larraín y no me acuerdo quién más. Y bueno, ahí tenemos tres personas, estos economistas, que en teoría como lideran un poco los pensamientos de opinión en cuanto al proceso económico en Chile actual. Y no deja de ser interesante que todavía dividan el conflicto, dividan todo lo que está sucediendo solamente en ámbitos judiciales y en ámbitos económicos. Siguen separando las aguas con respecto a lo que está sucediendo, siendo que todo está íntimamente relacionado. El mismo hecho que lo que se reclama hoy día, que están los mapuches en huelga de hambre, los peñis están en huelga de hambre, de dónde viene la movilización y de dónde vienen las tomas también, es más que nada para la aplicación del convenio 169 de la OIT con respecto a los pueblos indígenas que Chile firmó y ratificó el 2008 aproximadamente. Es la aplicación de ese convenio principalmente. Eh, y el tema que ellos plantean, y que también lo planteó Varela, ahí el senador, el ministro del Interior y otros más, de que acá hay un problema judicial y un problema de desarrollo económico, así toda la cosa. Pero una de las cosas por qué se dice que la justicia en racista en Chile es más que nada también porque gran parte de los presos políticos están siendo procesados por ley antiterrorista. Y la ley antiterrorista lo que hace es que te coarta cierta... Bueno, yo creo que tú puedes explicarlo mejor, pero la ley antiterrorista en general igual como que para ciertos delitos o ciertas cosas que se pueden ver como delitos, las penas son el triple, el quíntuple de lo que sería en una condena normal sin la ley antiterrorista. Entonces, el mismo hecho de aplicar esta ley hacia los mapuches y no aplicarla para el mismo hecho, pero por ejemplo en la protesta social, da cuenta que hay un sesgo en la aplicación de la ley, un sesgo en la aplicación de la justicia. Y se podría perfectamente plantear de que se aplica este tipo de justicia solamente para los mapuches, o para casos extremos, si es que podemos llamar así, en casos de la sociedad chilena. Yo creo que lo han aplicado como 2 o 3 veces nomás a gente no mapuche. Creo que una vez se aplicó con los microbuseros en Santiago, cuando hubo un paro nacional, como en el 2000 y algo. No sé ahí qué manejas tú, Nelson. Sí, yo recuerdo cuando un joven anarquista colocó una bomba en un cajero automático y le explotó en las manos, no me acuerdo, Pitronelo, sí. Pitronelo. Y si mal no recuerdo, no lo procesaron por la ley antiterrorista. Él fue delito de incendio, no me acuerdo qué otro delito fue por el que lo procesaron y no pasó nada. Entonces, se hacen distinciones sin duda a la hora de aplicar la ley, y porque también saben que, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas tú, saben de que el conflicto es político. Lo que pasa es que, y eso lo tienen claro la clase política, sea de izquierda, de derecha, de centro, da lo mismo. El asunto es que si tú vienes, hoy en día hay un tablero, y ese tablero tiene ciertas reglas, tiene ciertos espacios, tiene ciertos recursos que se trabajan de una determinada manera, que se acabó el video en Instagram, de una determinada manera y que mantiene un cierto establishment, ¿cierto? Pero si tú empiezas a mover estas piezas y metes autonomía adentro, esa autonomía supone materia tributaria, por ejemplo, ya, los impuestos. ¿Cuánto a este gobierno autonómico, que hay que determinar cómo va a ser, en qué territorio, etcétera, le va a tocar de los impuestos que paguen las empresas que trabajan en su territorio o que lo bordean o que lo afectan, no sé? Eso ya empieza a complicar el esquema. Ya Santiago no controla todo el poder. El centralismo santiaguino no controla el poder porque tiene gobierno autonómico. Hay un conflicto. En materia penal, va a nombrar en ese gobierno autonómico un gobernador.
mapuche, porque la idea es que sean espacios donde estén mapuche, porque también hay un porcentaje, el 70-60% de la población de la octava, novena y décima región son chilenos. Entonces, ¿cómo tú vas a excluir a los chilenos? También tienen derecho a participar políticamente. Pero si tú quieres un gobierno autonómico, a lo mejor, de acuerdo a la realidad de Chile, tendría que ser por comunidades. Inventemos que sea por comunidad y en los territorios que abarcan las comunidades. Imaginemos que se zanja también la recuperación de territorios. Eso también te cambia las reglas de juego en materia penal, en materia civil, porque va a haber muchos de estas, valga la redundancia, materias que van a tener que ser reguladas por el lonco, por un consejo lonco, por un presidente, un gobernador, no tengo idea del nombre que se le pondría, y que va a requerir también fuerza, va a tener que tener imperio, o sea, ser capaz y estar facultado para imponer las normas que como que se decidan que dentro de esas comunidades o de esos gobiernos autonómicos, y eso le quita poder al Estado, otra le quita poder a Santiago, Ya, pero por ende las forestales, o sea, date cuenta, y de esa forma es que es importante, en definitiva, a las demandas mapuche, catalogarlas de una manera que no enfrente de cara ni dé cuenta la realidad de que es político. Entonces te lo tiran a que, no, que son pobres, por eso están alegando. No, que esto es delincuencia común, o de repente es terrorismo. Y la gente dice al final, es una cuestión meramente policial y no política, que es lo que hemos estado viendo durante todos estos años. Y ahí es donde se aplica esta justicia que para algunos en un sentido, para otros en otro sentido, y también está el aspecto de que son leyes que son hechas con una lógica occidental también. No obstante, el convenio 169 que le dé valor a la costumbre, pero la costumbre en Chile, que sería las MAPU, la costumbre en Chile es la de menor jerarquía. La costumbre prácticamente no se considera nada en Chile, salvo en ciertas materias de derecho comercial que están expresamente señaladas en el Código de Comercio. Entonces, y que no tienen nada que ver los mapuches. El problema es grave. Sí, pues entonces, a fin de cuentas, el racismo es de ahora, viene de antes. ¿Son racistas los chilenos? Esa es la pregunta del programa. ¿Qué piensas tú? Yo creo que los chilenos, como que generalizar nunca es bueno. Es como decir, cuando en el otro bando, ¿cierto? Dicen, los mapuches son flojos, son borrachos, son terroristas. Hay gente que a lo mejor no es muy amiga de trabajar. ¿Qué borracha terrorista, dices tú? No, que fuera para el cometito, pero también hay muchos chilenos que son así, y hay muchos árabes que son también así. Entonces, por eso a mí yo tengo cuidado con las generalizaciones. Sin duda hay chilenos racistas, y creo que quedó demostrado. Pero como sociedad, digo yo, no como personalizando las personas, como sociedad, como un constructo social externo grande que engloba a todos, que obviamente hay particularidades donde no existe, pero que hay una esencia racista en la sociedad chilena. Yo creo que hay una esencia profundamente prejuiciosa, conservadora y con un terror al cambio, y que eso te conduce a respuestas racistas. Pero no sé, no me atrevo a calificarlo necesariamente de racista, porque es meter en el saco mucha gente que no es racista y que está haciendo cosas por yo digo, yo difiero de ti. Yo creo que la sociedad chilena como un todo, como la esencia, no como la particularidad que tú bien mencionas, que hay gente que no es racista, hay gente que, etcétera. La esencia, la cultura, la forma en que se plantea frente al otro, no solamente con el mapuche, yo creo que igual la sociedad chilena igual ha demostrado un poco que sigue tendiendo a mirar a Europa, a lo blanco, a la élite, y eso es lo bueno, y todo lo que es pobre, negro, también es mirado en menos. Más encima el mapuche, para que peor. Entonces, ahí te demuestra que no solamente hacia el mapuche, entonces como hay un racismo generalizado en hartas visiones de la vida, hacia hartos pueblos, hacia hartos vecinos también, que está ahí presente, y es difícil, y tú lo ves incluso ni siquiera en la elite, lo ves como también en el pueblo, la gente que se podría llamar como el pueblo, la gente como el chileno común y corriente, es quizás donde más está impregnado eso,
que aparecen estos sucesos, aparecen estas situaciones donde hay enfermedad de que se enfermaran los haitianos, pa, mueran los negros, que se vayan los negros de este país, o no sé, pues en Antofagasta, que se vayan los colombianos, traen la droga y odio y racismo, ¿cachai? Eso es Entonces, xenofobia, sí, no, sí, más sí, que pues, sí, racismo. en el caso de colombiano podría calificarse xenofobia un poco, pero también está sumado con el tema de ser negro, ¿cachai? Porque al pobre, por ejemplo, al boliviano con rasgos aymara, rasgos quechua, no lo tratan muy bien acá. Al boliviano quizá, La jueza el Walter boliviano, Yamit también. al boliviano quizás de Santa Cruz, ¿cachai? Que es como ya un fenotipo más europeo, o quizás más parecido al chileno, de más blanco, no hay tanto drama. Entonces ahí está asociado a un racismo. Quizá el colombiano de la elite blanco tampoco lo van a tratar tan mal, pero al colombiano pobre sí, porque tiene rasgos negros, tiene negro o no. Entonces, y también pasa y en harto muchos otros muchos casos dentro de la que hemos visto últimamente. Entonces yo creo que la esencia chilena en sí, en general, como en general, como en que está ahí presente, que sale a relucir en algunos momentos, es racista. Mira, se nos unió Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Ya terminó la clase. Jaime, ¿cómo estamos? Una oportunidad para estar un rato con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí estamos justamente en la pregunta final que la formuló Juan Carlos ahí. ¿Es chileno el racista? ¿Es chileno el racista? ¿Es racista el chileno? ¿O no es o no es racista la cultura como sociedad chilena? Nelson Yo le dice que decía no. de que, Nah. o sea, no, es que diga que no. Digo de que hay que tener cuidado con esa generalización porque hay de todo. Y en cuanto a la esencia, de hecho, te iba a responder eso. A mí me ha tocado escuchar y también me han llegado comentarios de mapuche en las comunidades que cuando nace un mapuche más blanquito es, ¡oh, nació Huenquita! Como con alegría, como que, oh, mira, como que destacan esa característica. Tú ves la propaganda de las distintas grandes tiendas acá en Chile y la gente que aparece ahí son rasgos de modelos primero y segundo, todo ahí se le fue la señal de europeos, y eso también yo lo vi en La Paz, en Bolivia. Tú mirabas alrededor, todos aymaras, y en las imágenes aparecían unos chicos y unas chicas rubios, rubias, con rasgos que no tenían nada que ver con la gente que estaba ahí. Y todos como que apuntaban a, así hay que ser algún día. En África, esto es terrible, esto yo lo vi en Sudáfrica. Las mujeres, no todas, pero hay mujeres que compran unas cremas que les blanquean la piel, las convierten en más blancas. Y ellos son personas negras. Entonces, es una cuestión, ahí podríamos hablar de colonialismo, ¿te fijas? Tal vez ahí una persona más entendida en el tema me corrige y me diga que el concepto es distinto, pero es un fenómeno muy complejo, por eso de repente tú puedes ver una persona que tiene un prejuicio con los mapuches y que a lo mejor proviene de mil cosas, pero por otro lado es el mayor defensor, entonces es súper difícil Pero a es lo mejor de que una el, manera. el prejuicio apunta a ciertas conductas. Por ejemplo, ya yo puedo ser prejuicioso que el otro es borracho, que le gusta el copete, ya, prejuicioso. Pero el racismo apunta a que te sientes superior, ¿me entiendes? Apunta a que tú eres mejor que el otro per se, independiente de tus características como culturales y toda la cosa. Es que tú te sientes mejor, y eso está dado cuando, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú diste, la gente cuando tú le preguntas, ¿usted es mapuche? Se enoja, ¿cachai? Entonces, eso es racismo, eso no es prejuicio, eso es racismo, porque te sientes superior, te sientes ofendido si que te catalogan de mapuche. Si yo le dijera, por ejemplo, usted es bueno para el copete, puede que se ría, ¿cachai? Diga, sí, igual me gusta un poco, toda la cosa, pero ahí no es racismo, porque ese es un prejuicio, ¿cachai? Entonces, lo que creo yo que tú estás mezclando el prejuicio y las características propias con que se asocia el mapuche, que serían los prejuicios, con el racismo, que es otra cosa, que es la superioridad que tú te sientes por sobre el otro, porque naciste así, porque vienes de otro pueblo, y otras cosas más. Entonces, por eso quizás tú mencionas prejuicios, no racismo.
Mira, sí, sí, estoy de acuerdo que hay mucha gente racista en Chile, pero también el argentino, por ejemplo, hace una década atrás, era superior a todos, y a todos los latinoamericanos, pero no quiero generalizar por si acaso, pero había muchos argentinos que se creían superiores, y anda a decirle a un argentino chileno en esa época, era la ofensa más grande. Acá el chileno, tú le dices peruano, y puede haber chilenos que se enojen. A lo mejor hay algo de xenofobia también más que racismo. Es xenofobia. El chileno le puede molestar que este gallo que se cree que me confundió con un peruano. Anda a decirle a un ariqueño, a un iquiqueño, que sea aymara, no le voy a decir descendiente aymara, como a lo mejor muchos se autodenominan, que sea aymara, pero que él no se autorreconozca como tal, y tú le dices, disculpe, ¿usted es peruano? A lo mejor hasta te pega un combo. ¿Qué se imaginaba usted llamarme peruano? ¿Boliviano? Yo he visto conducta una vez en un taxi y cerré la puerta un poco fuerte, me dijo la señora, una taxista, ¿y usted es boliviano acaso? ¿Es tan bruto? Me dijo. Chuta, ¿qué le pasa a esta señora? Entonces, no sé si será racismo eso. Xenofobia de todas maneras. Claro, Si hay podemos decir que xenofobia. Chile es un país xenófobo, yo creo que tenemos índices elevadísimos de xenofobia en Chile, sin duda, porque nos molesta la costumbre del alemán o del francés. No tanto por la pinta, por la facha, porque el tipo sea rubio, sea blanco, mide 1,90 m, sino que, bueno, y francés es chico y alemán es chico igual, pero no por necesariamente por los rasgos físicos, que sí, también hay algo de eso. Sí, también les parece más amistoso tal vez, o te reciben mejor a un tipo con pinta gringo que a un tipo moreno, de ojitos achinados, sí, se da. Pero no sé cómo si catalogarlo de una cosa como el racismo en general. Sí, xenofobia. En cuanto a xenofobia, sin duda. Yo no estoy de acuerdo. He dicho. Me preparo para protegerme de sus... Lo escucho. ¿Me escucha o no? Sí, se te escucha, Jaime. Te vemos súper bien. Bueno, porque estoy con la señal como las pelotas para variar. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Chile es súper racista. Yo creo que Chile tiene un... De hecho, creo que el ejemplo que tú pusiste cuando dentro de cuando dicen que un niño mapuche es más blanquito, ya eso es un comentario racista. Yo creo que lo que plantea Juan Carlos es absolutamente real. Yo creo que aquí hay una valoración de cierta características físicas muy loca. De hecho, se habla de raza en Chile. Lo que ya me parece una pelotudez del porte de un elefante. Yo creo que uno tiene que hablar de cosmovisiones, de cultura, que es algo que yo he aprendido gracias a ustedes, pero yo creo que Chile es un país tremendamente racista. Mira lo que ha pasado con el Chile, mira lo que ha pasado con los afrodescendientes, lo que pasa con el pueblo mapuche. Catalogar algo de bonito o feo es racista, eso no es xenófobo, eso no tiene que ver con dinámica de comportamientos culturales, yo creo que tiene que ver completamente con denostar o descalificar a una cierta forma de ser y de ser físicamente, es así de brutal. Es más, se establece la idea de que una persona porque tiene ciertas características físicas tiene menos capacidad intelectual de repente. ¿Cómo se nos hace racista? Yo no sé, yo ahí estoy de acuerdo. Además que hay una cuestión que decía Juan Carlos que es cierto, se establece una clasificación a partir de dinámicas estéticas. Yo fíjate, Nelson, no estoy para nada de acuerdo con esto. No, está bien, está muy bien. Es que es un tema complejo para empezar, porque igual, a ver, yo creo que el cura Chihuailaf, este poeta mapuche, que en un momento, cuando hizo este recado confidencial a los chilenos, un libro muy hermoso que se lo recomiendo leer, él habla de esta morenidad que el chileno todavía no se mira en el espejo. Esta morenidad que a veces es como verse blanco en un espejo cuando tú eres moreno, ¿me entiendes? Como que tratas de tú fuiste educado, fuiste enseñado por la sociedad y también por la escuela a que tus estándares tienen que ser blancos y tú tienes que aspirar a ser blanco y tu mente también te va creando una imagen de que tú eres blanco. Y por ende, si te dicen que tú eres, por ejemplo, morenito, como que te molesta, te enojáis y la gente se enoja y no le gusta que le digan que uno es más moreno. Pues y ahí viene todo el tema cuando nace una guaguita y le dicen, no, qué rubiecito. Y si te dicen que es rubiecito es porque tu hijo es lindo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero si es moreno, como que no te produce
placer y alegría que te digan que tu hijo es moreno. Al chileno común quizás. Mira, yo voy a contar un caso personal. Cuando niño, independiente de que si mi familia es mapuche y crecí bajo la lógica mapuche por mucho tiempo, eh, eh, yo cuando nació mi hermano menor, yo acompañaba a mi mamá ¿cómo se llama? Al CESFAM, a las postas antiguas, que se llama, a buscar la leche purita, ¿ya? La leche purita de la posta. Y la leche purita venía en cajas que tenía dos niñitos rubios en su portada. Entonces yo cuando vi a mi hermano moreno, moreno, negro y con lleno de pelo, todo como, como era totalmente opuesto a la imagen que yo también me había construido por la leche purita. ¿Cachai? Ni siquiera yo tenía 5 años, ni siquiera por el colegio, ni siquiera por mi familia, sino que la leche purita me había mostrado que los niños lindos eran rubios. Y yo me asusté y salí corriendo con 5 años porque mi hermano parecía una laucha. Pero, pero a lo que yo voy que ahí tení un racismo internalizado por los productos que entrega el Estado en este caso. ¿Ya? Y que te afectan desde niño, desde que tenés 5 años en adelante, ¿no? Entonces, yo no llamaría prejuicio eso, Nelson. Yo creo que eso no es prejuicio, porque te hacen pensar y creer que tú necesitas eso, o que eso es lo mejor, o lo bonito, o lo superior. Entonces, cuando te aparece una laucha como hermano, claramente se te cae eso. Entonces, te das cuenta que ahí el racismo opera de una manera que ni siquiera te das cuenta, como operó en ti con 5 años, ¿cachai? Entonces, como que ahí yo creo que eso es racismo, entonces y eso es muy generalizado. Oye, yo en todo caso Saludo a mi lo que hermano me que planteé, está viendo el programa que conté una infidencia, ah, el Aucha, lo traté de laucha. Que no es una laucha, No es una aclarémoslo. laucha, no. oye, Futuro abogado, así que. de todas maneras, yo, o sea, lo que les planteo, yo no estoy diciendo de que no haya racismo en Chile. Lo que digo es que ser cuidadoso nomás en la generalización de que prácticamente todo es racista. Y aquí una Lamien dice algo bien cierto, ¿ah? Y no es que esté leyendo los comentarios a mi favor, ¿eh? Porque en general Estás también leyendo los comentarios a tu favor, Nelson, asúmelo. que Pumilangi dice, xenofobia y racismo, al final son posiciones intolerantes hacia otras edades en un mundo multicultural. Y la Lamien Estefanía dice, Mari Lamien, pienso que la sociedad chilena está educada por el racismo de Estado. Y eso es lo que, y no solo de Estado, sino de los grupos económicos que plantean un norte de cómo se debe ser. Y esto tiene que ver con transnacionales, que finalmente obedecen a un tema de dominancia a nivel planetario. Bueno, me voy a poner medio salfate, pero desde el centro de Europa se fijan, tratan de irradiar la europeidad como lo adecuado, y eso es en el fondo guerra política. Entonces, en esta guerra política, ellos tratan de... Porque este fenómeno que estamos hablando aquí ocurre en todo el mundo, no ocurre solo en Chile, ocurre en todo el mundo. Bueno, acá le decía, en África pasa, en África. Pienso que la sociedad chilena está educada por el racismo de Estado. Claramente no toda la población chilena es racista, pero la cultura chilena mestiza se identifica con su ascendencia colona, más que con su ascendencia originaria, y ahí radica su rechazo y desprecio hacia el mapuche o a cualquier pueblo o nación originaria. El Lamien Painequeo plantea que el racismo parte con la premisa de la superioridad. Creo que eso igual se da al interior del pueblo mapuche, el chileno, el argentino respecto al otro pueblo que tiene al lado o enfrente. Son formas coloniales de relacionarnos que tenemos impregnadas por la educación estatal y nuestras experiencias tras la colonización. El racismo mapuche puede ser también una respuesta. Se fijan, porque el pueblo mapuche no tenía problemas con ser de otro color o no ser mapuche antes del siglo XIX. Es complejo el tema y abarca por muchos programas. Lo que pasa es que hay una cosa ahí que es bien ¿cómo se podría decir? Bien tramposa, porque en definitiva yo creo que el pueblo mapuche desarrolla un cierto racismo hacia el chileno, o sea, tiene todo el derecho a desarrollarlo, se ha vivido en la opresión, en la descalificación, como lo que le pasa a los afrodescendientes. Yo entiendo que los afrodescendientes sean racistas con el blanco anglosajón protestante estadounidense. Sí, es brutal. Es como, a ver, es lo mismo, mira, con todo lo que me puede significar a mí ingratamente, porque me toca, es como lo que le pasa a las feministas más radicales.
¿cómo no van a ser feministas radicales que han vivido bajo la opresión o sea, piensa lo que pasó hoy día con esta cabra chica de 16 años que la asesinaron, pues, viejo. Y todavía aquí se trata eso revictimizando y todo. No es que me salga del tema, es que yo creo que uno tiene que entender que cuando tú te enfrentas a un cierto grupo que ha sido oprimido, evidentemente ese grupo reacciona también como le han enseñado a lo largo de la historia. Entonces, evidentemente que el pueblo mapuche sea racista con nosotros los chilenos, los mestizos, tienen todo el derecho, pero todo el derecho, o sea, ojalá no ocurriera, ojalá eso cambie, ojalá, o sea, yo creo que tenemos que ir apelando a eso, pero mientras, o sea, piensa que el otro día pensaba yo, tomaron presa unas señoras mapuches que estaban vendiendo lechuga, que de verdad es insólito, que eso de verdad que país esta calificación porque tenés cara de no sé qué, cara de no sé cuánto. Aquí todos los cabros, yo cuando chico era rubio, perdón, me va a salir un garabato. No sé, yo nunca fui rubio, entonces quizás desde ahí hablo desde el dolor de la no rubiedad, pero yo nací moreno, así que no hablo desde la envidia, pero de verdad ni me impresiona. Y lo enarbolan como que fuera algo tan positivo, pero de verdad, ¿cómo va a ser positivo lo positivo? Yo creo que a mí me da lo mismo si es que te querés tener el pelo rubio, verde, amarillo, rojo, yo soy absolutamente que la gente haga lo que quiera. El problema, yo ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos, el problema es cuando tú le das una dinámica valórica a eso. Yo creo que lo valórico también tiene que ver con ciertos grupos, no es Europa, es cierta Europa, es Inglaterra, es Alemania, es Francia, y España, y los blanquitos, entre comillas, de España, pero no es Portugal, no es Rumanía, no es Hungría, no es Bulgaria, no, pues ahí ya no nos gusta tanto Europa. Sino, de verdad, Suecia nos encanta, no tenemos idea cómo son los suecos, nos encanta, es muy rara. Yo de verdad creo, ¿sabéis por qué creo que se generaliza, Nelson? Porque creo que la mayoría es racista. Yo creo que aquí hay un sesgo estadístico. Entonces cuando uno dice chileno racista, claro, yo no quiero que a mí me incluyan dentro del racismo, pero evidentemente sí, pues el chileno es racista. Se usa como insulto tratar a una persona mapuche, un insulto, fíjate. ¿Cómo va a ser un insulto decirle a alguien que es mapuche o que parece mapuche? A ver, este país es racista, es homófobo, es misógeno. O sea, cuando tú le decías a alguien, ay, pareces niñita, ¿qué es lo que estás haciendo? Misoginia. Si yo te digo que tú eres gay, es un insulto. Homofobia. Si te digo que pareces mapuche, es un insulto. Racismo. Eres negro, racismo. A ver, yo creo que es bien brutal. Ahora, claro, evidentemente yo estoy hablando de que el sesgo estadístico es el mayoritario. Pero eso es lo que pasa, que uno tiene que hacerse cargo justamente para cambiar el discurso, creo yo. ¿Cómo me apasiona este tema? Sí, No, sí, ha estado interesante la discusión. Sí, aquí hay puntos que quizás ahí tenemos alguna diferencia. Mira, hay algunos comentarios en Instagram por lo menos que hablan del tema de la educación, que la educación enseña a ser racista también. La ignorancia, la falta de este conocimiento que uno puede transmitir o que no te transmiten, que también conduce hacia el racismo. Si cómo se cura el racismo es como también enseñando también. Dicen acá Mari Pupeñí, en lo personal me ha tocado el racismo doble estándar. Lanzan discursos racistas, ofensivos, pero cuando uno dice que es mapuche cambian el discurso. Como una suerte de discriminación positiva. También está lo otro, que es la discriminación positiva, que se te asignen cuotas, tirando el tema para el constituyente, que se te asignen cuotas por ser un mapuche, por ejemplo, o para que no verse tan mal la sociedad de que no incluye a ciertas partes. O que la beca, o que no sé, pues no se le puede decir nada a esta persona porque es mapuche también. Pues igual es un racismo, hay una discriminación positiva que también está presente ahí en la sociedad. Paternalismo. Un paternalismo ahí. Y también es un miedo del chileno a ser incorrecto. El chileno tiene como la sociedad chilena tiene miedo a ser políticamente incorrecta.
como que tiene que ser políticamente correcta y por lo tanto a veces piensa una cosa y no lo dice. Pero cuando suceden este tipo de cosas, se les sale así y se les sale la careta y quedan, y todos quedamos plop porque eh, ese discurso buena onda, ese discurso sí, no, yo acepto a los gays, no, sí, no, yo acepto a los extranjeros, no, no, yo acepto a los mapuches, no entiendo. Pero suceden cosas así y se les sale que se mueran todos, ¿verdad? Como que hay algo ahí que también va en la propia identidad quizá de este territorio, de Chile. Pero igual una cosa, y lo que decía Jaime, ¿eh? Que si bien hay que evidenciarlo, hay que decirlo, y tiene que ser así, debe ser denunciado toda muestra de discriminación, sea de racismo, sea la que sea, pero fíjense de que me estoy yendo al lado positivo de todo esto. Ha habido cambios. Antes la gente te decía en tu cara, te podía decir indio tal por cual, y de hecho acá hay un relato que menciona bueno, un contexto bastante duro que menciona un Peña acá, que le pasó a Yaitul. Dice una anécdota de Héctor Yaitul en su libro Huichán, cuenta una detención y al ser interrogado el capitán de carabineros dice, ¿pero qué hace un indio en la revolución? No tiene sentido, ustedes deben estar en el sur con el arado. Gracias a ese prejuicio social fue absuelto. Eso en 1988 cuando militaba en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, ahora la verdad que son yo esto lo veo de que son las nuevas generaciones. Antes no había ningún asco en reírse en todos lados, que iba un homosexual en la calle y la gente se sentía con el derecho de gritarle cualquier cosa o de hacer cualquier ruido burlesco. Hoy en día eso ya no se da tanto, porque recibe inmediatamente, aunque sí, hay un doble estándar, sí, estoy de acuerdo, hay un doble estándar. Y en la interna igual se tiran el chiste, bueno, pues no sé qué, y en la broma respecto, por ejemplo, lo homosexual, respecto a los mapuches, puede ocurrir lo mismo, sí, ocurre, es así. Pero son los jóvenes, son los niños los que vienen con este cambio, y ahí es donde yo pongo mi esperanza de que ya los niños no van a hacer un discurso falso, los niños están con otro switch, los niños vienen con... Va a haber niños que van a repetir lo que escuchan en la casa, y eso va a seguir pasando. Pero esta cuestión es un proceso, esta cuestión es un proceso que en algún momento, esperemos, termine bien. Y eso es importante la educación, es importante lo que estamos haciendo acá y ahora. No obstante que no estemos de acuerdo en la afirmación que más radical de usted, aún así sí la comparto tal vez en un 60-70%, pero no quiero generalizarlo, pero es una realidad presente. Y es verdad. ¿Ah? Deconstrúyete. Deconstrúyete. Pero sí hay una cosa que hay que seguirla trabajando nomás, pues, no dejar espacio al racismo, no dejar espacio a este tipo de expresiones. Y lo que ocurrió el otro día, sin duda es interesado, hay grupos interesados en generar esta cosa, esta desunión entre chilenos y mapuches, que se dio, a lo menos la teoría, a lo menos llevando la bandera, y que lo hablamos acá. ¿Se acuerdan que decíamos, oye, es riesgoso que se convierta en una moda el uso de la bandera mapuche, que se convierta en una instrumentalización de los mapuches para objetivos propios? Y ahora es cuando. Ahora es cuando el pueblo chileno, los miles o millones que grimieron esa bandera el 18 de octubre, hoy en día saquen la voz a condenar estos hechos. Y hay grupos interesados en marcar esta diferencia, en decir, ven, si ustedes mapuches están solos, y el pueblo mapuche no está solo. Y eso quiero dejarlo claro, y quiero que no se genere esa cosa de que el pueblo mapuche está aislado, y que además dentro de lo aislado que está, los que están con las demandas están aún más aislados dentro del mismo pueblo mapuche, porque eso es falso. Y esa imagen es un poco, que es política finalmente, la que se pretende generar a través de los medios, de las redes sociales. Entonces igual hay que ser, creo que hay que ser cuidadosos con eso. Fíjate que, bueno, después tengo que hacer una pregunta a ambos, porque mi hija me preguntó que, en realidad más bien en el ámbito privado, pero ella me preguntó qué es lo que realmente quería el Estado mapuche respecto a la configuración interna dentro del Estado chileno, la multinacionalidad o la multiculturalidad como forma, cuál es la postura concreta. Así que
Ahí después me la van a tener que contar, cabros, en forma más privada, para no irnos del tema. Yo creo, Nelson, Juan Carlos, que es súper importante lo que nosotros estamos haciendo. Yo por de pronto he aprendido mucho y se los agradezco. Pero además porque creo que la visibilización de esta situación, de esta problemática es fundamental. Creo que es la manera de ir permeando las distintas capas culturales para que la gente cambie su forma de ver. Y sí, yo concuerdo contigo, Nelson, que hay un cambio radical en la juventud. No en toda la juventud, pero creo que sí hay un cambio radical. Y me gusta que así sea, me parece bien que así sea. Para mi gusto no es suficiente todavía, pero me parece bien que así sea. Bueno, en mi caso, bueno, yo igual quisiera como ir finalizando también en cuanto a... Se viene difícil la cosa ahora. Hoy día desalojaron la municipalidad de Tirúa, que estaba tomada por personas del mapuche de acá del territorio, y no la desalojó el alcalde, que es mapuche. La desalojó, fue mandada a desalojar por el intendente, Yacaman de Biobío. Y en sus declaraciones, bueno, él planteaba que el alcalde era como uno más dentro de la toma, que era casi como que él no estaba cumpliendo sus obligaciones como alcalde y un montón de cosas más. Millabur igual respondió una cosa bastante interesante le respondió a Valera en realidad, al ministro del Interior no le respondió a Yacaman. Le respondió en cuanto a que, por ejemplo, hablando sobre los presos políticos, no es que el ministro del Interior dijo que no existen presos políticos en Chile. Él planteó, bueno, le tiró el tema, por ejemplo, que a Mandela tampoco lo consideraban preso político en la justicia británica, o justicia sudafricana. Entonces, igual ahí depende también de quién ejerce la justicia y quién dice quién es preso político o no es preso político, por ejemplo. Y era lo que hablábamos un poco delante sobre la aplicación de la ley antiterrorista, que era muy específica para los mapuches, que un acto que en otra parte podría haber sido condenado, de hecho ni siquiera con cárcel, acá son 5 años, 10 años de una, no. Entonces, también ahí hay un tema que no se ha tratado, que la justicia igual se lava las manos porque dicen, bueno, nosotros condenamos, nosotros generamos el juicio, la vocera de los jueces, Gloria Nasevich, dijo que el juicio había sido correcto, que el juicio pasó incluso hasta la Suprema, entonces ellos cumplieron con todo, entonces por eso están condenados. Ellos no tienen nada que hacer una autocrítica. Pero ahí está el tema que los jueces no están aplicando el convenio 169 que Chile firmó, que tiene un tratamiento distinto para los pueblos originarios, en tema de la aplicación de la justicia, no están aplicando la ley antiterrorista que tiene un tratamiento distinto y endurece las penas y también el marco investigativo hacia el pueblo mapuche. Entonces hay muchos hechos ahí que están presentes que dan cuenta de también una estructura que tiende a aislar o por lo menos a catalogar al preso mapuche como un preso político y se puede hablar de preso político en este momento, creo yo. Igual es lo que más o menos plantea Millabur y yo estoy un poco de acuerdo, pero se viene difícil la cosa porque están tomando las decisiones ya no de los territorios internos, sino que desde Santiago o Concepción en este caso. Bueno, yo creo que hay algo que pasa que es bien fuerte y que tiene que ver con lo que acabas de plantear, Juan Carlos, que en definitiva hay voces que hablan de la problemática de la problemática que ocurre con el pueblo mapuche, y no son mapuches, no entienden la cosmovisión. Yo veía, de hecho, el fin de semana, vi muchos programas políticos y no había mapuches en las famosas mesas de discusión. No habían historiadores, no habían... Recién hace poco vi un historiador Pairicán. mapuche en TN, creo. Bueno, cayuqueo, pero cayuqueo fundamentalmente se maneja en las redes sociales. A mí me sorprende eso. Me sorprende como otras personas hablan de este tema con un desparpajo desde lo que tú planteas y que me parece muy bien. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a establecerse ciertas críticas. Por ejemplo, el otro día alguien me escribió a raíz de que uno finalmente apoyó lo que está pasando acá
de lo que pasó en el fin de semana, que fue brutal, con mucha violencia, además donde la ciudadanía, donde chilenos se toman avalados y apoyados por carabineros, la posibilidad de manera muy violenta de desalojar una toma. Primero hablan de que una toma es un acto terrorista, cosa que no es verdad. Es un acto cívico, de hecho, que se ha hecho siempre, y no es terrorismo, es una forma de protesta, de hecho. Y por otro lado, se compara con el asesinato de los Luxinger Mackay, que creo que es otra cosa, que creo que tiene que ver con otro elemento, que yo creo que es bien delicado también, ¿eh? Ojo, yo aquí no le estoy quitando el foto a la jeringa, ni estoy tirando el foto a las moras, para nada. Creo que son situaciones muy complejas, pero creo que uno no puede comparar situaciones, no puede comparar el racismo, y aquí volvemos quizá un poco a la discusión anterior. El racismo que para mi gusto existe contra el pueblo mapuche, incluso lo que tú decías, la discriminación positiva, que también es una forma, esta cosita como de buenito. Eres mapuche, entonces te quiero. No, tú tenés que ser más claro, más caiga bien la persona porque te cae bien, punto, no sé. O sea, justamente esa libertad también es importante. Entonces creo que es muy sustancial lo que tú estás diciendo. Muchachos, son 20 para las 9. Yo les pido disculpas, yo tenía un compromiso, me metí tarde, pero quería meterme, aparte que no me gusta perderme estas reuniones, me encanta, porque insisto, yo aprendo muchísimo con ustedes, así que estoy agradecido. Les dejo la pregunta de mi hija, porque después de forma privada, que la haga esto público, pero de forma privada quiero que me use para darle a ella una respuesta clara al respecto. Bueno, esa pregunta da para un programa completo, Jaime. Está interesante la pregunta, interesante. Pero igual ahí quiero aprender, porque le voy a decir ahí que ya esté al lado mío por último viéndolo. Pero bueno, podría ser un próximo programa. Yo creo que aquí tenemos que ir poco a poco educando y ampliando la mirada respecto a lo que ocurre con la cosmovisión y con el Estado mapuche. Yo, más que hablar de pueblo mapuche, yo creo que empecemos a acuñar también la idea de que es un Estado dentro de otro Estado, también como una forma de ir naturalizando cierta mirada, así como el lenguaje crea realidad. Creo que este es un concepto importante. A menos que don Nelson no esté de acuerdo, no sé. Soy el malo de la película hoy, parece. Dark Nelson, hoy soy Dark Nelson. A menos que Dark Nelson esté de acuerdo o no. Voy a venir con una máscara la próxima vez. Yo soy su padre, hincheta, tamu, chao, les voy a decir. Yo soy su padre. Pero saben que, bueno, ahí muy breve, ¿eh? Delante hablamos un poco de eso, y Chile seguiría siendo Chile, las autonomías, distintos tipos de autonomía, es una discusión larga. Y en el tema del Estado entre otros Estados, eso pasa en Argentina, por ejemplo, un Estado federal con Estado federado. Estados Unidos, un Estado federal con Estado federado. Entonces, son cosas. Lo que pasa es que en Chile estamos acostumbrados a este Estado unitario, desconcentrado y dividido en regiones, que en la práctica no se da. Es un Estado súper concentrado y súper centralizado. Y cualquier cambio a la forma de organización política, administrativa, incomoda mucho, porque ya están las reglas del juego claras, y estos cambios vienen a perturbar muchas cosas, a mover aguas, y eso no nos gusta siempre. Pero bueno. Se pueden mover las aguas, Nelson, se pueden mover las aguas. Sí, por supuesto. Ya, muchachos, eso. quedemos para la próxima semana, y no sé, ahí vemos el tema. De pronto, quizás este tema que propuso mi hija podríamos discutirlo para ver si cabe. Un abrazo gigante, siempre un placer estar con usted, y nada, me quería sumar, aunque fuera un ratito. Así que gracias, y espero que la gente lo haya pasado bien y que haya aprendido también un poco de este tema, que además, dada la contingencia, yo creo que vamos a tener harto tema de aquí en adelante, y nada, y es importante que lo conversemos. Yo creo que esto es fundamental ponerlo ahí en la palestra. Sí, pues, ley. Ya pues, yo también me despido, nos estamos como viendo. Peucayal compuché a todos los que nos estuvieron viendo, y bueno, hay que estar atento a lo que está sucediendo, porque sigue sucediendo, está pasando. Siguen en huelga de hambre, siguen las manifestaciones, sigue la represión en algunos territorios, así que hay que estar atento. Oigan, yo quiero despedirme también.
Peucayal, Pupeño y Lamien. Gracias por acompañarnos un jueves más. Ustedes le dan vida a este programa, sin ustedes no estaríamos acá. Así que estaremos la próxima semana otra vez conversando, Peña y Juan Carlos. Que estén muy bien, que tengan también buen fin de semana, Jaime igual, y estamos ahí conversando. Abrazo. Un abrazo grande. Peucayal. Es que nos saltan las muchas, nos saltan las muchas, es que nos saltan las muchas.